Ya muchachos, en vista del tiempo me voy a poner a grabar y voy a comenzar la clase del día de hoy. ¿Ya? Como ya vimos, eh, hicimos una pequeña introducción a lo que era la minería, un poquito de superficie, ¿ya? Vimos algunos equipos, ¿cierto? Entonces, ahora que ya vimos equipos de cargueo, ya tengo que hablar de los equipos de transporte. Y dentro de los equipos de transporte, uno de los principales equipos ya que se ocupa para hacer eh, el match para camión, ya como dice el nombre, son los camiones, ya. Y dentro de los camiones hay un elemento que llega a tener aproximadamente el 10% del costo, ya. Y ese 10% del costo son los neumáticos. Y bajo ese concepto, ya la clase de ahora en la mañana va a ser de neumáticos. Eh, Saqué algunos pequeños videitos de la internet, ya que va a ser parte de la tarea que les voy a dejar también para el viernes, ya. Entonces, el primer concepto, ya que yo creo que lo mencionaron en una clase, en una de las ayudantías del viernes, ya. Lo voy a hacer la pregunta. Alejandro, ¿tienes audio, cierto? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Alejandro, mira, yo no sé si lo escuchaste el concepto de resistencia a la rodadura. Sí, sí lo escuché y lo leí en la tarea, pero no sé a qué se refiere. Ya. La resistencia a la rodadura corresponde, es lo que le opone resistencia al neumático a rodar. Si fuera una pista de hielo, la resistencia a la rodadura sería casi cero, ¿ya? Porque se desliza, no hay resistencia, ¿ya? Si tengo una pista de hormigón, ya la resistencia va a ser un poquito mayor, cercana a 2 puntos algo, ¿ya? Y ahora, si nos estamos acercando a las pistas de rodado, o sea, las rampas en la minería no son de hormigón, ¿ya? Alejandro, ¿por qué razón crees tú que no son de hormigón? Para que la resistencia a la rodadura sea más y así cuando los camiones frenen, no se deslicen en caso de ir en una pendiente. Ya, eh, hay hay otros motivos también, ¿ya? Puede ser ese un motivo, pero es muy lejano. Pero, ¿cuál podría ser la gran causa de que no sea un hormigón? Por ejemplo, eh, tú has andado en las carreteras, para cualquier lado, ¿cierto? Eh, Cada cierto espacio hay unas plantas unos ciertos lugares para el pesaje de los camiones. ¿Te has dado cuenta de eso, no? No, no me he dado cuenta de eso. Sí, De profe. plazas de pesaje se llama, que son, ¿Están cerca de la comisaría? generalmente están casi al lado de las comisarías, ¿ya? Las plazas de pesaje tienen un objetivo fundamental, que cuando va un camión con carga, ya el diseño que se le hace a la carpeta de rodado, en este caso de hormigón, resiste hasta un cierto tonelaje. Y si ustedes se fijan, a veces en carretera, ya hay hormigones, perdón, hay camiones que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes, ¿ya? Entonces, la plaza de pesaje lo que hace, mira el peso por eje. Ya, toma el peso total del camión y lo divide por la cantidad de ejes que tiene. Entonces, cuando un camión va con sobrepeso, lo que hace es que baja un eje. Aunque ustedes no crean, hay camiones que pueden bajar el eje. Entonces, distribuyen mejor el peso en la mayor cantidad de neumáticos. ¿Ya? Entonces, Alejandro, estas son preguntas como obvias, pero el contacto entre el equipo, el camión y el terreno, el camino, ¿ya? ¿Quién lo hace? Los neumáticos. Un neumático, ¿ya? Entonces, si un neumático está en buenas o malas condiciones, va a haber
si va a haber buena adherencia o mala adherencia, ¿ya? ¿Qué tú sabes de los neumáticos? Ahora voy a cambiar de persona. Sebastián, ¿A qué se refiere con qué saben de los neumáticos? genérico, genérico, genérico. Cualquier cosa que sepas de los neumáticos, hasta de bicicleta, da lo mismo. Que tienen distintos como patrones para poder otorgar distintas propiedades a los distintos neumáticos, que tienen que tener cierto presión de aire adentro para ciertos tipos de carga, ¿Ya? para ¿Correcto? poder soportar el peso y que no se reviente. Como ¿Correcto? que eso es lo que Como lo principal. manejo de los neumáticos, la verdad. Ya. Bueno, eh, a ver, vamos a preguntar a alguna dama. Isidora, tal como algunas propiedades de algunos equipos ya tienen vencimiento, los neumáticos tienen vencimiento, según tú, o si Sí, sabes o no sabes. yo creo, o sea, yo digo firmemente que sí. Ya. Efectivamente, los neumáticos tienen vencimiento, ¿ya? Que va a ser parte de la tarea que les voy a dejar. Todavía no se los voy a dar porque quiero que vean un video de TikTok, ¿ya? Los voy a convertir en TikToker a todos ustedes, ¿ya? Los neumáticos generalmente vencen y el vencimiento está puesto y marcado en el neumático, ¿ya? Entonces ahora después voy a seguir con la ronda de consultas. Voy a compartir la presentación, que es bastante larga, pero ahí van a ver que es larga pero fácil, ¿ya? Y hay algunos datos que como ingeniero nosotros debemos conocer. De hecho, sirve mucho para la vida real, ¿ya? Eh, y de hecho, ustedes van a fijarse un poquito más adelante. Entonces, acá hay un mistake que cometí hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Le puse un neumático, un depósito de aire confinado y flexible. Es el único contacto entre el suelo y el equipo, ¿ya? ¿Y qué características tiene el neumático? Que soporta y transporta carga, ¿ya? Dirige el vehículo, participa en la suspensión y el confort, ¿ya? Participa en la estabilidad y la maniobrabilidad, resiste a los desgastes y los cortes, consume, ¿y cuál es la idea del neumático? Consumir la menor energía posible, ¿ya? Entonces, bajo esos conceptos, Salomón, una consulta. Dígamelo. En esos conceptos que tú estás viendo ahí, que puede hacer un neumático, ¿ya? Tú puedes tener un Mercedes-Benz, ¿cierto? Y puedes poner Sí, un Ferrari, ¿ya? Pero si mejor todavía. ese Ferrari no tiene neumático, ¿tú puedes andar con el Ferrari? No, no. Son preguntas como obvias, pero Que la idea es que quiero que entiendan el concepto, ¿ya? Es que hay se cosas tira el que... auto. ¿Ah? Se tira el auto, ¿no? Sin neumático. Yo tuve la oportunidad de andar con la rueda pinchada. Correcto, ¿ya eh, ahí? en mi chanchito. No, no un Ferrari, pero igual le hace el empeño. ¿Ya? Y no, es re complicado porque todo el peso sobrecae en el fierro, el fierro que En la llanta. en la llanta. Claro, y obviamente la llanta también corre el riesgo de deformar, si se deforma la llanta, cooperáis también, po. Así Si es. el neumático protege todo eso, lo que es la amortiguación también, Ya, y no, sí, es bien importante. ya. Miren, eh, el tópico de los neumáticos pasa a ser relevante, ¿ya? Un, eh, yo creo que se los comenté, que alrededor de $25.000 vale un neumático, ¿ya? Eh, calculen cuánto es $25.000 en plata. Debe ser como el valor de un auto, aproximadamente, ¿ya? Entonces, y hay neumáticos de muchas calidades. De hecho,
hay neumáticos convencionales y otros neumáticos que son un poquito superiores que se llaman radiales. Y les voy a explicar qué es lo que es a continuación. Entonces, estamos claros que puedo tener un camión autónomo, pero si no tiene neumático, esta cuestión no anda. ¿Ya? Les voy a comentar una historia. Hace un tiempo atrás tuve un percance también con mi chanchito, ¿ya? Un auto que tengo, y se rompió el radiador. Ya se tuvo que cambiar el radiador, ¿ya? Y el radiador tenía una pequeña colilla, y esa no venía en el repuesto, no venía en el radiador nuevo. Y sin esa colilla tuve que partir a comprarla aquí a Avenida Brasil, ahí cerca de Metro República, por ahí está. Y la colilla valía 60 pesos. Y el auto no andaba si no tenía esa colilla. ¿Ya? Entonces, hay elementos que están dentro de equipos mayores, ¿ya? Que esos elementos pasan a ser primordiales para que el equipo funcione en buena forma, ¿ya? Entonces, ese es el ejemplo de la colilla. Ahora vamos a ver algunos otros ejemplos. ¿Ya? Entonces, cuando vemos un perfil de neumático, el perfil de neumático tiene como estas partes que aparecen acá, que son 7. ¿Ya? ¿Cuál es la parte más importante? O sea, todas las partes son importantes, cada una cumple su función, ¿ya? Pero les voy a mencionar, hay neumáticos de tipo convencional, que el neumático está hecho de caucho y es una sola pieza, ¿ya? Por ende, si es de una sola pieza, el mismo recubrimiento que tengo abajo lo tengo arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las partes importantes de las 7? De las 7. Esta es la banda de rodadura, la que está en contacto con el suelo, ¿ya? Estos son los flancos. Esto que está acá abajo se llaman los talones, ¿ya? Estos talones tienen acá, a donde está el puntito número 7, ¿ya? Tienen unos alambres de acero que hacen que el neumático no se escape de la llanta. La llanta es lo que sujeta el neumático, ¿ya? Entonces, eh, perdón, me pasé. Disculpe. Ahí. Entonces, cuando se arma un neumático, que generalmente es de caucho, ya esos neumáticos tienen una serie de capas, ya estas capas se entrecruzan entre sí. Tenemos capas que están con hilos que son diagonales, con hilos que son radiales, ya. Y a veces hay neumáticos que en la parte superior, ya no solamente en la parte inferior, sino que en la parte superior también tienen un entrecruzado ya de alambres, ¿ya? Y ahora sigamos avanzando. Aquí está la explicación. Esta se la voy a entregar esta presentación, ¿ya? Y aquí el neumático diagonal se conoce como el neumático convencional, ¿ya? Tal como les dije, ya es una serie de capas que se colocan, están en posición diagonal, pero está hecho de una sola matriz, llamémoslo así, ¿ya? Y tiene algunas características este neumático. Si se fijan, la parte de los flancos ya tiene una capita, la parte de la banda de rodadura también tiene una capita interior, ¿ya? O sea, el mismo patrón sigue todo el neumático. Por ende, ya este neumático diagonal tiene menor duración, ya se desgasta y hasta ahí no más dura, ¿ya? Hay un concepto que usan en algunas mineras y sobre todo cuando hay escasez de neumáticos, eso fue como, a ver, el año 2005, cuando fue antiguamente eh, el otro pic que tuvo el cobre y ahora estamos teniendo un segundo pic, ¿ya? O sea, van a salir ustedes en un muy buen momento de la carrera, ¿ya? Que decían que el neumático se trabajaba hasta que se le diera el aire. ¿Ya? Ese concepto contanza, ¿a qué crees que se debe?
¿Tienes audio, Constanza? Parece que no está. Catherine, ¿tienes audio? Sí, profe. Cuando el concepto que te digo que se trabaja en neumático hasta que se le vea el aire, ¿a qué crees que se refiere? Hasta que está. Hasta lo que le da para ocuparse, hasta que está muy gastado, siendo que Ya, mientras mantengas como la norma de seguridad. ya, perfecto. Hasta que se gaste lo más posible. ¿Ya? Ujú. Entonces, ese dicho que lo acabo de decir, ¿ya? Generalmente lo dice la gente de mantención, ¿ya? Y tiene un valor muy importante. Uno dice que no conlleva valor, pero lleva un valor muy importante para el ingeniero que trabaja en mantención, ¿ya? Y se los voy a explicar de la siguiente forma. Nosotros podemos medir un neumático cuando lo compro, ya por la vida útil, o sea, la cantidad de horas que me dice el fabricante que va a durar. 5.000 horas, 10.000 horas, 9.000 horas, 7.000 horas, ¿ya? La cantidad de horas que va a estar en circulación, ¿ya? Entonces, pero ¿qué ocurre? Que a veces el neumático se muere antes por algún defecto, pasó, se pinchó, se reventó, algo no ocurrió, ¿ya? Pero no se cumple con lo que dijo el, el mecánico, el que estaba ahí al lado, el que trabaje hasta que se le vea el aire, porque el neumático se reventó por otro efecto, por un efecto de una rotura, ¿ya? Por un imprevisto o por una situación mal provocada por a lo mejor por el chofer que llevaba el equipo, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto está que cuando ustedes compran un neumático, ¿qué es lo que están comprando? Están comprando caucho, ¿ya? Entonces, ese concepto que dice se trabaja hasta que se le vea el aire, significa que yo voy a trabajar el neumático hasta que ocupe todo el caucho lo más posible en el cual me lo vendieron, ¿ya? Porque si el neumático lo doy de baja y se ha gastado el neumático, no sé, un 10%, ya, y no llegó al 70 u 80 como podía llegar, ya, significa que al final compré un neumático y estoy botando plata, ya, independiente de la falla que haya tenido el neumático. No sé si se entiende, ya. Entonces, generalmente ahora, en la actualidad, ya ese concepto de que se trabaja hasta que se le vea el aire, ya habla del desgaste del neumático, ya independiente de las fallas. Y ese desgaste debe cumplir con una cierta cantidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que a lo mejor ese desgaste, que yo quiero que llegue al 80%, o perdón, al 70%, me va a pasar la cantidad de días, horas de vida útil que me dio el fabricante. No importa, ¿ya? Ustedes se basan en base a un dato estadístico que ustedes deberían probarlo. ¿Ya? Es probado, ¿ya? Voy a seguir avanzando. Ya. ¿Se acuerdan que les comenté que el neumático diagonal o convencional tiene los mismos, es la misma orientación de la malla, tanto en la parte lateral como en la parte de abajo? Porque es una misma patrón, ¿ya? Entonces, acá viene el otro concepto, que el neumático convencional, ¿ya? A pesar de que tiene diferentes partes del neumático, que está hecho en una sola, llamémoslo así, en una sola tirada, ¿ya? El neumático deja huellas, ¿ya? Y esas huellas, ya ustedes la pueden ver de la siguiente forma. Por ejemplo, y ahí vienen los que les gusta ver películas antiguas, ¿ya? O películas de el FBI o esa CSI, ¿ya? Cuando
el neumático tiene esa característica que ustedes pueden ver acá, que está grueso, delgado, ¿ya? Significa que el auto que pasó tenía un neumático convencional, ¿ya? Significaba que la banda de rodadura, ¿ya? No en todo momento, en forma pareja, estaba tocando el piso, el suelo, ¿ya? Y acá hay un ejemplo también, cuando hay un exceso de presión de inflado, ¿ya? Fíjense qué ocurre. Se produce un pequeño arco en la parte central, ¿ya? O también a la vez, cuando hay un exceso de peso, también se va a producir ese mismo efecto, ¿ya? Ahora, ¿cuál otro concepto? Como este neumático está hecho de una sola pieza, o sea, las capas en la parte inferior son las mismas en la parte lateral, ¿ya? También pasa a ser más rígido. Y cuando llega a la zona de curva, generalmente los neumáticos desprenden, ¿ya? Lo que está en la parte de abajo, ¿ya? Y a veces se ve mucho en las carreteras, ¿ya? Que los neumáticos, hay restos de neumáticos que dejan los camiones a la orilla del camino, ¿ya? Porque se produce esa rigidez, porque el neumático trabaja en todo en su conjunto, ¿ya? Y desprende la parte inferior, ¿ya? La que está justo en la banda de rodadura, esas gomitas, ¿ya? Y a veces se ven que tuvo que frenar el camión en la carretera y dejó las tremendas huellas, y esas huellas uno las ve y son así, ¿ya? No son parejas, ¿ya? A diferencia del neumático convencional o diagonal, existe el otro neumático, en el que cada parte, ¿ya? del neumático, ya trabaja por sí mismo, ¿ya? Ejemplo, la banda de rodadura pasa a ser casi independiente de lo que le pasa a los flancos. En los talones también pasa a ser independiente de lo que pasa a los flancos. Y la banda de rodadura, si se fijan, en la parte inferior está compuesta por más capas que la que tienen los flancos, porque obviamente la parte de abajo es la que tiene mayor contacto y mayor roce, ¿ya? Obviamente también la banda de rodadura, fíjense, en la parte inferior tiene este tipo de engranaje y la parte lateral tiene este tipo de engranaje. Ya se llama material textil. Ahora, ¿qué ocurre? Independientemente del peso del neumático, independientemente de si está mayor inflado o menos inflado, el neumático radial siempre va a dejar la misma huella. ¿Ya? Pareja. ¿Ya? Y a pesar de que, perdón, no a pesar, como el neumático no está hecho de una sola pieza, ¿ya? Y la parte lateral trabaja en forma independiente de la parte desde abajo, ¿ya? Cuando se produce un torque, ¿ya? No se produce esa rigidez en la parte del fondo y no va a desprender algunos restos de neumáticos, ¿ya? Entonces, partimos de la base que el neumático es esencial para el equipo, ¿ya? Tiene un costo elevado. Estamos hablando de neumáticos de minería de superficie, ¿ya? Tiene un costo elevado. Entonces, debo yo como ingeniero prestarle atención a ese elemento que me está haciendo que el costo sea del costo de mi camión, ¿ya? Tenga este elemento que yo lo reemplazo cada una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Y es muy elevado, entonces tengo que cuidarlo. Ese es el concepto, hay que cuidarlo, ¿ya? Y para cuidarlo, ya se tiene que cumplir con ciertas reglas. Entonces, ya sabemos que existen dos tipos de neumáticos, convencionales o radiales, ya donde los radiales son más caros, pero en calidad son mucho mejores, ¿ya? Entonces, hay ventajas y desventajas de estos neumáticos, ¿ya? Los convencionales son baratos, se pueden reparar, ¿ya? Hay, tal como a veces ustedes, si pinchan un neumático, tienen que ir a una vulcanización, ¿ya? Ahora, en minería es mucho más que una vulcanización, ¿ya? Hay empresas de servicio,
ya que se dedican específicamente a neumáticos. De hecho, he tenido alumnos que se han dedicado específicamente a vender neumáticos de la minería y han hecho su carrera en eso, ¿ya? Ahora, hay muchas variables dentro de la minería. Ustedes no piensen que solamente podrían llegar a trabajar como jefe de turno idealmente o desarrollarse en una empresa minera, ¿ya? Sino que también en todas las empresas que dan servicio a este conjunto que se llama la minería, ¿ya? Me interrumpen si empiezo a latear porque para no hacerlo, quiero llegar a un poquito más adelante y les voy a mostrar unas películas chiquititas, ¿ya? Miren, cuando el neumático es convencional tiene una menor adherencia al suelo. ¿Qué significa menor adherencia? ¿Se acuerdan que la huella dejaba un espacio entre medio? Ya. Si el espacio hubiera sido continuo, la adherencia hubiera sido mayor, ¿ya? El calor se disipa mucho, la palabra es, se disipa mal, ¿ya? ¿Por dónde se disipa el calor generalmente en los neumáticos? Por los talones. Ese acero que conecta y que une el neumático a la llanta, ¿ya? Es el elemento también que disipa calor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un convencional, fíjense. Cuando está sin carga, miren la línea paralela. Cuando está con carga, tengo línea y aquí ya se, a medida que yo me voy hacia la orilla, ya se empiezan a hacer curvas, ¿ya? ¿Qué pasa con el radial? Miren el radial. El radial es recto. Y si yo le coloco carga, sigue siendo recto, ¿ya? La huella es más larga, pero sigue siendo recto. Esa es una gran diferencia, ¿ya? Entonces, concepto, que aquí estoy repitiendo lo que teníamos en la introducción ya, que un neumático cuando yo lo compro con un cierto requerimiento, ya ese neumático va a durar una cantidad de horas y va a tener que recorrer una cierta cantidad de kilómetros. A eso nosotros lo que queremos llegar, a que dure la mayor cantidad de horas, ya, y que ojalá recorra la mayor cantidad de kilómetros, ya, que ojalá tenga la mejor adherencia al suelo. Diego, ¿qué pasaría si en un auto común y corriente, ya, los neumáticos no se adhieren al suelo? No podría avanzar el auto. No habría roce con la superficie. Ya, y en otras palabras, ¿qué haría? O sea, rodaría en su lugar. Es como cuando, no sé, a veces van en la playa, meten las camionetas, ¿han visto? Ya, y empiezan y dan vueltas en el lugar, y no, porque no tienen adherencia a la arena que es muy fina, ¿ya? Y a veces, para que les tome adherencia el neumático, lo desinflan, ¿ya? Entonces, ya, esta es la parte clave, ¿ya? De nuestra jornada de la mañana, esto es lo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Y esta va a ser la tarea que les voy a dejar, ¿ya? Y se les voy a mostrar en un TikTok que encontré. Estoy haciendo medio adictivo a esa red social, ¿ya? Entonces, cada neumático tiene un marcaje, ¿ya? Ese marcaje está puesto en la parte lateral del neumático, ¿ya? Y acá hay unos ejemplos, ¿ya? Y ahí les muestro el videito. Entonces, aparece un primer número, que está acá, ¿ya? Entonces, los números pueden ser altos o pueden ser bajos, ¿ya? O sea, los números yo los puedo medir en milímetros o también los puedo medir en pulgadas. Ojo con eso. Y a veces mezclo milímetros con pulgadas. Depende de la compañía que me esté vendiendo el neumático, ¿ya? Y en este caso tenemos 750. 750 me va a indicar el ancho del neumático. ¿Y dónde yo veo el ancho de la sección o el ancho del neumático? El ancho del neumático, me voy a devolver,
es la distancia que hay desde este punto a este punto. O sea, es el ancho de la banda de rodadura, en otras palabras. ¿Ya? Luego, aparece aquí dentro, hay dos versiones, ¿ya? Que puede haber un slash como un signo de división o puede haber un punto. En ambas situaciones son de acuerdo al fabricante. Ustedes pueden encontrar esas versiones, ¿ya? Y aparece después un numerito, 65. ¿Y qué es lo que es 65? 65 es la relación que existe entre el ancho y el alto del neumático. ¿Cuál es el alto del neumático? El alto del neumático es el que se mide de aquí a acá. No es el diámetro, es solamente el alto neumático, de aquí a acá. ¿Ya? Entonces tenemos ancho y alto, ¿ya? Y la relación de altura versus ancho me va a dar 0,65. ¿Ya? Sigamos. Luego aparece una letra R. La letra R me va a indicar si el neumático es radial o es convencional. Si aparece la R es radial. Si no aparece nada, es convencional. ¿Ya? Y finalmente, en esta primera etapa, aparece un número, en este caso 25. ¿Ya? 25 es el diámetro entre talones. O sea, desde aquí hasta acá. ¿Ya? En otras palabras, también yo puedo decir es el diámetro de la llanta. ¿Ya? Lo que mencionaba su compañero que cuando anduvo un rato con el neumático pinchado, también puede dañar la llanta, claro. La llanta es lo que se encuentra entre el neumático, ¿ya? O la distancia o diámetro entre talones. Generalmente este es un nombre que recibe el neumático, XAD, ¿ya? Pero es específico de la marca Michelin, ¿ya? Luego acá repite lo que es la serie, ¿ya? Y la primera evolución, ¿ya? Y acá vienen otras cosas que son muy importantes, ¿ya? O sea, si yo me salto de aquí hasta acá, no voy a cometer ningún pecado porque depende del fabricante, va a ser lo que me van a poner. Pero acá viene esta combinación que aparece acá atrás, eso sí que es importante, ¿ya? E3T, ¿ya? E3 ya corresponde a un neumático de camión. ¿Y por qué es en camión? Claro, porque en inglés E es Earth Mover. Earth Mover está diseñado para neumáticos de camiones, ¿ya? Y 3 corresponde simplemente a la codificación. Ahí, si es más rápido o menos rápido, ¿ya? Y ahí vamos a seguir conversando sobre eso. Después aparece el TL, que es tabless, que ustedes, a veces si ustedes tienen bicicleta, lo van a encontrar, ¿ya? Que significa sin cámara. Y finalmente aparecen dos códigos, ¿ya? Uno, 190, y el siguiente, la B larga. El 190 corresponde al índice de carga. En este caso 190 es un ejemplo, pero puede ser 180 y no significa 190 toneladas. Ojo, ¿ya? 190 es un índice. O sea, ese índice uno lo busca en una tabla y encuentra el valor equivalente. Y luego aparece una letra que van desde la A a la Z, ¿ya? Que indica cuál es la máxima velocidad a la cual se va a mover ese equipo. Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta a Josefa. Josefa, voy a poner el ejemplo de un auto. ¿Ya? ¿En tu familia tienen auto? Sí, Ya, vamos a suponer que ahora en tu familia tienen un BMW. ¿Ya? Y tu BMW, yo no sé a cuánto llegarán. ¿Llegarán a 200 kilómetros? Si alguien me ayuda ahí en los que están en la sala. Depende del BM, po, Ah, porque hay algunos que llegan a los 250 y tienen bueno, como límite 300. ya. Vamos a suponer límite 300. ¿Ya? ¿Qué es lo que ¿Cómo tú podrías escoger un neumático para ese auto, Josefa? Vamos a suponer que no tenemos restricción de velocidad acá en Chile,
que podemos pasar esas velocidades, ¿ya? Y que tú, Josefa, manejas ese auto, ¿ya? Entonces, con respecto solamente a ese código de velocidad, la última letra que aparece acá, ¿ya? ¿Cómo relaciono ese código con la velocidad del equipo? Es que dependiendo si, por ejemplo, A significa que es más rápido o Ah, Z es más rápido. sí, perfecto, sí. Está correcto lo que me estás diciendo tú, ¿ya? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tengo yo que relacionar la velocidad que debe realizar la rueda con la velocidad que tiene que realizar el equipo? ¿O no? Sí, ¿Ya? ¿Por qué? porque la rueda tiene que resistir a la velocidad a mayor velocidad. ¿Ya? Perfecto. Ahora les voy a dar un ejemplo interesante, ¿ya? En minería de Rajo, ¿ya? Hay camiones de 300 toneladas que el aviso, colocan un aviso, llega a 75 kilómetros por hora. Los Komatsu llegan a 75 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Esos equipos pueden llegar a esas velocidades en la vida real? Difícil. Terrenos llanos, yo creo que podrían llegar a hacerlo vacío. En- Perdona, no alcancé algo de los vacíos. En en terrenos llanos y el camión vacío, yo creo que puede llegar a hacerlo. ¿Ya? Mira, Pero en la vida pero, real es sumamente imposible llegar a hacer eso. ya, Es como de laboratorio esa velocidad. ya. A eso quiero llegar yo, ¿ya? Eh, Efectivamente, yo puedo tener un Mercedes-Benz, puedo tener un BMW, tal como dijo su compañero, yo lo conocía, puedo llegar a los 300 kilómetros por hora. Pero existen restricciones, restricciones del país, restricciones de la faena minera, restricciones del lugar, de la zona, ¿ya? Que me dicen el máximo de velocidad es 50. Entonces, ¿tiene sentido que yo compre un neumático para 300 kilómetros por hora, siendo que el máximo del lugar va a ser 50 kilómetros por hora? No, porque deben ser igual más costosos, entonces estaría perdiendo dinero sin poder utilizar el beneficio que le otorga ese neumático. Efectivamente, muchachos, claro, tal vez el BMW cuando lo compro de fábrica me dice 300 kilómetros por hora. Después me doy cuenta que en Chile el máximo es 120. ¿Ya? Entonces, en fábrica me va a decir, si usted quiere, claro, andar con este auto necesita este tipo de neumático. Este tipo de neumático vale una cierta cantidad de millones, ¿ya? Pero si yo lo que más puedo llegar a 120, ¿tiene sentido que yo llegue a los 300? No, ¿ya? Entonces, ¿quién está limitando la velocidad del equipo? La ley. Bien, Salomón, la ley. No, pero supongamos que la ley está bien desarrollada, bien diseñada. ¿Quién limita la velocidad del equipo? ¿Uno ¿El mismo usuario? o el encargado? Ya, hay otros personajes, ¿cierto? El usuario, ya, vamos a suponer que el usuario cumple con la ley, ¿ya? Pero en algún momento puede pasar, ¿ya? Y lo elemental y lo fundamental, ¿ya? El neumático. El neumático va a limitar la máxima velocidad a la cual puede llegar el equipo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que si yo en una faena minera ya no puedo andar más allá de 50 kilómetros por hora, ¿ya? El camión dice que puede llegar a los 75, ¿ya? Yo tengo que comprar un neumático, a lo mejor me puedo pasar un poquito, puedo llegar con un máximo de 60 para tener un margen, porque si en algún momento me paso, ¿ya? Pero no puedo tener un neumático de 75 porque
de hecho creo que no existen, ¿ya? Pero el neumático es un elemento que va a sufrir cuando llega a velocidades más altas. Y, Diego, ¿por qué sería eso? ¿Por qué crees que tú que el neumático sufriría con... Porque no está diseñado para eso. Ya, pero supongamos que estuviera diseñado. ¿Pero por qué sufre a velocidades altas? Por la fricción que se produce con el... Ya, y si se produce aumenta el fricción, calor también. eso, si se produce fricción, aumenta el calor, ¿ya? Aumenta la energía cinética, ¿ya? Entonces, ¿y de qué están hechos los neumáticos? De caucho. De caucho. ¿Y qué pasa con el calor y el caucho? Se derrite, me imagino. Se derrite, ¿ya? O sea, pierde propiedades, llamémoslo así. Entonces, te escucho. Es que lo que pasa es que cuando el neumático a velocidades grandes, incluso, y esto cosas se lo diseñan incluso para los autos de carrera, que mientras más delgado en este caso va a ser el neumático, va a llegar a mayor velocidad. ¿Y por qué? Porque resulta que el neumático a grandes velocidades se expande El como caucho. el doble incluso de lo que fue diseñado. Y por eso las llantas igual son más grandes en autos más deportivos, por lo mismo, ya que eso ayuda a generar el torque que genera el neumático, o sea, la velocidad del auto es muy grande, por eso también lo del neumático. Sí, estamos totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, estamos por lo menos entendiendo ahora lo que corresponde al marcaje y lo que corresponde a algunas características de los neumáticos, ya que las estamos conversando, ¿ya? Entonces, los dos últimos códigos que yo les di de ese marcaje era el índice de carga, ¿ya? Y el código de velocidad. Ah, y otra cosa. Les voy a pedir, ¿ya?, que busquen en internet el manual de neumáticos OTR, así se llaman, OTR. OTR significa out of the road, significa el neumático fuera de carretera, ¿ya? Que son neumáticos para la gran minería. Entonces, de Michelin. Existe uno de Firestone y hay uno de Michelin. Saquen el de Michelin, ¿ya? Que es mucho más didáctico y lo van a encontrar en español, ¿ya? Si no lo encuentran por alguna casualidad, me lo piden y yo se lo entrego al ayudante y el ayudante se lo hace llegar a ustedes, ¿ya? Pero está fácil de encontrar, ¿ya? Creo que es el catálogo OTR Michelin, ¿ya? A lo mejor lo van a pillar en inglés también, se llama Handbook OTR Michelin. Debe haber una versión, yo tengo la del año pasado, debe haber sacado una versión nueva, ¿ya? ¿Por qué les pido ese? Porque ahí van a aparecer estas tablitas, ¿ya? Estas tablitas donde me van a decir que, por ejemplo, con 190, que era el numerito que aparecía antes, ya el límite de carga para ese neumático son 10.500 kilos. ¿Ya? O sea, 10 toneladas y media. O sea, si el camión tiene 6 ruedas, ya estamos hablando de 60 toneladas. ¿Ya? Entre paréntesis, cuánto el tonelaje que permiten en carretera? ¿Alguien sabe? Creo que son 25 ¿30? toneladas. ¿Perdón? Ah, por ahí. 30 había visto yo. Bueno, No sé, 25 no sé. 30 puede ser. Ya, pero claro, si en la autopista puede ser 30. Ya, pero hay caminos secundarios que son 25. ¿Ya? Entonces, dentro del catálogo aparece ese código de índice de carga, ¿ya? Y que me lo van a entregar en libras o en kilogramos.
¿ya? Y aquí está el código. Y si se fijan, 190 está lejano de ser 190 toneladas. ¿Ya? Son 10 toneladas, 10 toneladas y media. ¿Ya? Y aquí hay algunas letras. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos de la A a la G. ¿Ya? Entonces, ahora voy a compartir una de las cosas que descubrí que me hizo que sea entretenida la clase. ¿Ya? Dejar de compartir esto. Voy a compartir el video. Ya. El primer video que voy a compartir, ya, va a ser la tarea que ustedes van a tener que realizar. ¿Ya? Y esa tarea la van a tener que realizar hasta este viernes. ¿Ya? O sea, van a tener 4 días para hacerla. ¿Ya? También es como las tareas que mandan ustedes, las mandan al LOA. ¿Ya? Y van a tener que realizar un video muy similar a este. ¿Ya? A ver. A ver. No están viendo nada todavía. Segundo, compartir. Acá está. ¿Ahí están viendo? Me voy a devolver. Dura 30 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Que busquen el auto más cercano que tengan ustedes. ¿Ya? Ojalá tengan alguno en su casa o tengan, porque si hay problema de desplazamiento, que ojalá que, por último, la llanta de la bicicleta, si no tienen o bajen algún estacionamiento, los que viven cerca por ahí, si viven en edificio, ¿ya? Y quiero que le saquen una foto al marcaje de ese auto, al marcaje de la llanta, en este caso, ¿ya? Y ustedes van a tener que indicar el marcaje completo. ¿Qué es lo que significa? El ancho de la banda de rodadura, el alto del neumático, el diámetro de la llanta, si es radial o convencional, el índice de carga, ya, el índice de velocidad, ya, y después de eso van a buscar un numerito que les va a indicar la fecha de vencimiento, ya, y en este video está súper bien explicado, miren. Ay, perdón, lo dejé sin audio porque si no, a ver, un segundo, compartir con audio, ahí va. Ya. ¿Vieron el video que estaba súper explicativo? Ya, inclusive le faltó algo al video, pero por eso lo van a completar ustedes. ¿Ya? En el video, en la parte final, ya, lo voy a ver si lo puedo detener. No se ve, pero a ver. Partió de nuevo. Hay que ponerle aquí. Fíjense, tiene un numerito cada neumático. Este numerito ya marca la semana que se construyó y salió de fábrica ese neumático. Y aparece el año de fabricación después. Entonces, la semana 43 del año 2020. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que dura un neumático? Lázaro. ¿Cuánto el vencimiento del neumático? No lo sé, profe. Da un valor, sin tender a equivocarte. Pero en horas, en días. Sí. No. Estamos hablando desde la fecha de fabricación, tiene una fecha de vencimiento. ¿Ya? 6 meses. Cada 6 meses cambian en Es que tu no casa. sé, o sea, ¿Unos 10 años, profe?
Ya, fue mucho. Los 10 años fue mucho. Ya, Yo son creo que cuatro. menos 3 años, 2 años, por ahí. Christopher, casi le apuntaste. Son 4 años. Ya, o sea, ahora Depende estamos del en el. uso, profe. ¿Ah? Depende del uso. No es depende del uso. ¿Ya? Los 4 años, ¿por qué están hechos, o por qué se dice que son 4 años? Porque el caucho, desde que sale y pasa a través del tiempo, ya el caucho va perdiendo sus propiedades. Entonces, ¿qué ocurre? A veces el neumático está nuevo, está impecable, no lo han usado nunca, ¿ya? Pero ya tiene sus 4 años de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que dice el fabricante? Yo te respondo hasta los 4 años. Estamos hablando de neumáticos de autos convencionales, no estoy hablando de neumáticos de camiones de la minería, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Ya? Ocurre que a los 4 años el fabricante te dice el caucho ya perdió sus propiedades. Significa que no se hace responsable de que se vaya a producir una grieta, ¿ya? De que vaya a que su propiedad química vaya a fallar, ¿ya? Entonces, no es tanto depende del uso, ¿ya? Y a veces se da, ese es cuento antiguo, que en el campo a veces guardan neumáticos por mucho tiempo y compran y después reemplazan el neumático. Y ese neumático ya tiene más de la edad de la cual cumplió su vida útil, ¿ya? Entonces, me pasó una vez, ¿ya? Y a mí como persona, ¿ya? Fui a cambiar el neumático al auto y me decían, no, estos neumáticos japoneses son mejores, etcétera, etcétera, y me vendían unos neumáticos chinos, y llévese 4 y pague 3, ¿ya? Y de hecho a veces algunos supermercados lo hacen. Llévese 4 y pague 3, son buenos neumáticos, etcétera. Y me había dado cuenta que estaban vencidos, tenían más de 4 años, y te lo estaban vendiendo por el valor de 3. O sea, se estaban deshaciendo de un cacho y me decían estaban ganando plata, ¿ya? Entonces, para el caso del neumático de sus autos, de sus parientes, de sus vecinos, a lo mejor del que encontraron ahí cercano, ¿ya? Ese neumático ya cumplió, ¿ya? Y otra cosa, que no es el caso, pero el neumático tiene una forma de montarse sobre la llanta. Ya no es que el neumático tiene una posición de giro, ¿ya? De acuerdo a las calugas que tiene, ¿ya? Entonces, si el neumático dice con forma horaria, así se tiene que montar, la rueda en forma horaria de la rueda, ¿ya? Si una vez que ese neumático se montó en diferente posición, ¿ya? Perdió todo lo que es el concepto de adherencia y otras virtudes que tienen los neumáticos, ¿ya? ¿Quedó clara la tarea? Más o menos, profe. A ¿Puede ver, repetir lo que teníamos que para confirmar? ya, ¿Lo que teníamos que buscar? ya. Lo que tienen que buscar es el marcaje de un neumático convencional, ¿ya? Y el marcaje de un neumático convencional, si se lo prenden, van a aprenderse todo, da lo mismo si después de camión grande, lo que sea, ¿ya? Porque van a poder manejar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que marcar primero? De hecho, voy a poner el video de nuevo y voy a ir deteniéndome. Entonces, fíjense acá. Esto que está acá es el ancho del neumático, ¿ya? Tiene un slash. Yo le dije que pueden tener un slash, a veces tienen un puntito. Está lo mismo, ¿ya? Después viene 70. 70 es la relación desde el alto, que es de aquí a acá, dividido por el ancho, ¿ya? O 0,7, ¿ya? Luego la R de radial. Luego los 15 que corresponden al diámetro del neumático,
de la parte interior. Tienen que indicar si son milímetros, en este caso milímetros, los 70 milímetros, 7 centímetros, ¿ya? Y 15 centímetros no son, pues. Entonces tienen que ser pulgadas, ¿ya? Ya. Mírense, acá se les fue algo el video. Después de esto, ya viene el nombre del neumático, un convencional, ya. Perdón, el radial de 15 pulgadas, ya. Y después, ¿qué le pido yo? Les pido la capacidad de carga del neumático, el índice de carga, que no aparece en este video. Y les pido la máxima velocidad a la cual puede llegar ese neumático, de acuerdo, a ver si lo alcanzamos a capturar. No, sale, algo se lee ahí, tiene la letra E. 110E, 112, 110E. No, lo pasó muy rápido, no. Quiero detectar. Ahí está la letra, en la parte final. Acá está, no sé si letra acá. Creo que 110K. Ya, eso le falta explicar, ¿ya? Que es la máxima velocidad a la cual puede llegar ese neumático, ¿ya? Y la máxima carga que puede soportar ese neumático. Porque, eso sí, el neumático tiene que estar en relación con la carga que soporta el equipo. No puedo tener un neumático de inferior carga a la que va a ser cargado el equipo, ¿ya? Porque eso podría provocar una explosión. ¿Profe? Perdón, dime. Fernanda. Las letras, o sea, el A, B, C, D, ¿eso aparece en el manual de los neumáticos como a qué velocidad se Así refiere, es, ¿no? exactamente. Ah, ya. Claro. Como un dato, ya los neumáticos que tenemos todos los autos convencionales andan en las últimas letras del abecedario. ¿Ya? Ah, No, ya. Y no sé otra si cosa, el 300 debe ser Z, no sé, me imagino. y Perdona, otra perdón. cosa tiene que ser sí o sí un video, no se puede hacer así como, no sé, un PPT con poquitas diapos donde yo diga bien todo el marcaje completo de la llanta que utilicé con la foto y todo, o tiene que ser video. Hagan un video, estamos en la época moderna. Ya el PPT yo lo hacía el semestre pasado, ahora cambié a video. Si no cuesta nada, tomen el celular ahí y se graban un video si no le piden al hermano o a la hermana que... Profe, Dime. yo tengo una duda. Es que en algunos neumáticos me he dado cuenta que aparte en un apartado, como que aparece una sigla que dice M más S o S más M. ¿Qué quiere decir eso? S más M. No sé, no lo Y he sale visto. como el dibujo como de una montaña y un símbolo de nieve. ¿Tendrá que ver Miren, algo con marcaje de invierno? mira, claro, en el caso, nosotros en Chile, ya no tenemos el caso del hemisferio norte, en que cambian neumáticos cada 6 meses. Hay neumáticos que son hechos para hielo, ya, o nieve, y otros neumáticos que son hechos para la convencional verano que tenemos nosotros. Acá tenemos, durante todo el año, tenemos los mismos neumáticos, ya, y de hecho, si uno lo cambia cada 3 años, parece que está cambiando aproximadamente el neumático, ya se cae en el gastado ya. Pero por ejemplo, si estamos trabajando a una gran altura donde hay nieve, los camiones mineros, ¿no sería bueno colocarle un neumático que resista Ya, a eso? vamos a llegar a ese punto, ¿ya? ¿Cuánto tú crees que se demora montar un neumático minero? ¿Al ojo no?
al ojo. No, depende de qué tan bueno sea el técnico. O sea, no creo que sea un técnico, son varios. Depende de la ¿Ya? gata. Depende de la gata, La ¿cierto? gata. ¿Ya? Pero estamos hablando de un par de horas o 3 horas, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos 6, ya, y tenemos una flota de 100, ¿te imagináis la cantidad de elementos que tenemos que cambiar? Entonces, yo no sé si les comenté a ustedes, pero hay un personaje, sobre todo en las faenas que trabajan en altura, que es muy importante, ¿ya? Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver? Ya, ese personaje se llama el meteorólogo, ya, el que ve el tiempo. De hecho, cada faena minera tiene su estación meteorológica propia. Ya, Andina, Los Bronces, en Escondida, en Chuquicamata, ya, tiene su, en Coyahuasi. ¿Por qué? Porque el personaje tiene que avisar a lo menos con 24 horas antes si un turno posterior va a caer nieve. Porque si va a caer nieve, no voy a cambiar el neumático. Lo que le voy a poner van a ser cadenas. ¿Ya? Entonces, y ponerle cadena a una cantidad de camiones no es rápido. Y no puedo llegar al turno, estoy ahí y hay nieve, los camiones no van a salir. ¿Ya? Entonces, hay dentro de la minería, tenemos un montón de profesiones que hacen su aporte y un aporte fundamental. No me van a creer, pero años atrás, ya no, de 08, 10 años más todavía, ya en la mina La Coipa, que es una mina de oro que ahora va a volver a reabrir, ya estuvo cerrado por mucho tiempo. Los dueños son Kinross, ya el gerente de mina estaba a 4.000 metros de altura. El gerente de mina contrató a una psicóloga. Y la psicóloga, lo único que tenían que hacer era subirse con los choferes de los camiones, ¿ya? Después de que, si, para entrevistarlos, para conversar, para ver cuál era el problema que, que lo acontecía, porque habían ciclos, no que los neumáticos duraban poco, sino que se realizaba poca, no se cumplía con la producción, llamémoslo así. Entonces, contra todos ese grupo que fueron psicólogas y psicólogos, ¿ya? Y no van a creer que después de que se hizo esa labor de, llamémoslo así, de la persona de soltar todo lo que tenía dentro de su persona, ¿ya? Se incrementó la producción de la faena minera. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, razón y causa, primero que trabajar a 4.000 metros de altura, no sé si alguien de ustedes ha estado, ya es complicado, en turnos de 12 horas, ya estar aislado de la familia durante una semana. Ya antiguamente los turnos eran 7x7, después bajaron a ser 4x3, ¿ya? Pero la situación minera ya es difícil, ¿ya? Y ahora, un elemento fundamental una clave, ya, es carguillo y transporte. Si yo no tengo carguillo y transporte, no tengo producción, ¿ya? Entonces, es fundamental. Generalmente la dronadura se la dejan a una empresa de terceros, ¿ya? Estoy hablando de la gran minería, ¿ya? Oye, ahí un compañero respondió en el chat el S y el M y el S, Matt and Snow. Ya, ya. ¿Se entendió lo de la tarea, muchachos? Profe, Josefa. ¿el video tiene que ser así igual o uno puede ir No, explicando lo que graba? no, tú vas explicando, tú
Es libre albedrío. Cada uno hace el video como quiere. ¿Ya? Pero lo único que tiene que quedar claro es que el marcaje del neumático tiene que ser explicado. Profe, Para el ¿cuántos día minutos viernes y se máximo? puede entregar durante todo el día, ¿verdad? Dejémoslo para otra semana, para no estar apurando. Dejémoslo para el próximo lunes, para que tengan el fin de semana ahí para hacerlo. Ay, gracias. Profe, ¿Ya? Fernan- ¿cuántos minutos máximo? Como tope, 3 minutos. Ya, vale. Como tope, 3. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la causa más común que se tengan que cambiar los neumáticos en los camiones mineros? Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a las causas comunes. Tú vas a decir cuál es la causa, ¿ya? Pero vamos a llegar después de la tarde porque ya se nos está acabando la hora. Pero antes que terminar, ya quiero mostrarle otro video que encontré que es muy fantástico, ¿ya? Sobre la resistencia en la rodadura, que yo fue como partí la clase, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir el siguiente video. No me quiero equivocar. Aquí está, ya. No, me equivoqué, efectivamente. Tengo otro video. Un segundo, a ver dónde lo guardé. Ya. Les voy a mostrar una innovación. Una innovación en cuanto a neumáticos. Ya, ustedes van a decir si lo habían visto o no lo habían visto, pero esta es la próxima revolución que viene ahora. ¿Ya? El de la resistencia a la rodadura se lo muestro en la tarde. ¿Ya? Entonces, me voy a devolver porque si no, no. Ahí está. Segundo, compartir. El sonido. Ahí va. Ya, ahí va. Cortito. ¿Algún comentario de lo que vieron? ¿Salomón? Yo sí lo había visto, profe. ¿Lo habéis visto? Ya. Sí, en TikTok igual. Ya. ¿Cuál es tu comentario acerca de eso? Innovador, pero igual no sé, como que no lo veo tan seguro en cuanto a la adherencia en velocidad, porque ahí demuestra solamente como obstáculos, pero no le Claro. hace pruebas en velocidades. Correcto, ya. Entonces, lo que hay ahí es que el neumático desaparece por sí solo, por sí o sí, perdón. A mí también me surge una duda, que es cómo responderán a alto tonelaje esos neumáticos, porque al final eso es un auto solamente, pero hay camionetas de mayor tamaño, como que un neumático no solamente se limita a un tipo de vehículo o a un peso, entonces como Sí, ya. llevarlo a Lo que una pasa gama alta, correcto. o sea, una gama alta de productos es como lo veo engorroso. Claro, este es el primer paso. Ya, yo voy a buscar la fábrica, ya, porque sé que ya han puesto neumáticos de carretera, no neumáticos fuera de carretera. Neumáticos de carretera significa que hasta las 25 o 30 toneladas ya están funcionando con esto. Dejan fuera automáticamente, dejan fuera el nitrógeno y dejan fuera el aire, ¿ya? Después les voy a explicar que el neumático en minería no se infla con oxígeno, ni con aire, ya que se infla con nitrógeno, pero eso a la tarde, ¿ya? Bueno, la innovación está en eso, ya en que estamos colocando esta superficie de contacto flexible y que soporta pesos para dejar fuera este sistema que confina algún gas, ¿ya? Muchachos, los dejamos hasta aquí por ahora, ¿ya? Entonces,
la tarea para el próximo lunes para que tengan un fin de semana para que la puedan hacer. Y a la tarde nos estamos viendo. Y seguimos con los neumáticos. Ahí con los cálculos y las fallas. Para dejar terminado el neumático el día de hoy. ¿Ya? Ya muchachos, nos vemos. Bueno,